Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Málaga. En este vídeo os quiero enseñar cómo gestionar objetivos en Monday.com. Os presento en este diagrama una típica estructura para ello. En el primer tablero tendríamos cuáles son los objetivos generales y en un siguiente tablero lo que vamos a hacer es incorporar lo que serían los key results, digamos las acciones principales que van a llevar a esos objetivos. Esa información la vamos a poder agregar en un dashboard y esos key results o acciones principales las vamos a distribuir en equipos. En este caso tenemos 2 equipos y cada uno de ellos, de esos equipos, tendrá unas iniciativas que confluirán a esos resultados y esas iniciativas pues se pueden gestionar en uno o varios sprints, pero bueno, un sprint puede ser un grupo de tareas que al final confluyen también en esas iniciativas. Pues os voy a enseñar ahora cómo sería esa estructura en Monday.com. Pues bien, el primer tablero que tendríamos sería un tablero de objetivos, pueden ser anuales, pueden ser cuatrimestrales, trimestrales, en el que incluiríamos cada uno de esos objetivos a nivel de empresa. También podemos incluir diferentes columnas a la hora de catalogar esos objetivos. Si podéis utilizar la función de agrupar, pues podéis ver que esta función todavía está disponible en algunas cuentas y bueno, pues os serviría también para fácilmente cambiar la visión. Estos objetivos, cada uno de ellos, pues va a estar conectado a varios key results o acciones principales y a la derecha vamos a poder ver cómo van progresando. Cada objetivo puede tener un sponsor y cada key result puede tener un líder. También usando la función de Monday de poder ver lo que se denomina el item card, podemos ver también cómo se conectan los objetivos a los key results. Os voy a enseñar también aquí en los key results cómo sería. Bajaríamos al siguiente nivel. En el siguiente nivel lo que podemos hacer es crear un grupo para cada key result y en ese grupo pues vamos a ir añadiendo todas las acciones que van a confluir a ese key result. Como ese objetivo principal lo tenemos aquí conectado, pues vamos a poder ver cada uno de ellos a qué pilar corresponde y bueno, y podríamos añadir incluso fechas de consecución y veríamos también aquí reflejadas cuáles son esas fechas. Una vez tenemos estos objetivos, pues los vamos a asignar a equipos, a fechas y también pues cuál es un estado general. Y vamos a poder ver también en un siguiente nivel pues cuáles son esas iniciativas y cuál es su estado. Aquí podéis ver también pues que vamos a poder utilizar subtareas si fuesen necesarias o trabajar directamente a nivel de tarea. Una vez tenemos este tablero intermedio de Key Results, lo que haríamos sería bajar al siguiente nivel. El siguiente nivel van a ser las iniciativas por equipo. Pues aquí estas iniciativas las podemos llamar Epic, como en modo Agile, o podríamos directamente poner el nombre de la iniciativa. Estas iniciativas también, usando las conexiones, podemos conectarlas y podemos ver cuáles son las tareas asociadas. Os voy a enseñar cómo construir este widget. Esta sería la parte principal, pero a mí la que me gusta también incorporar siempre es la conexión entre tableros, que la podemos poner, por ejemplo, aquí. Y esta conexión entre tableros la podemos conectar hacia arriba o hacia abajo. En este caso la vamos a conectar hacia abajo y vamos a ver pues todas esas tareas que están asignadas y bueno, pues sobre todo para lo que sería el management se puede ver muy fácilmente cuál es el estado de todas ellas. También, si queréis, una acción que se puede hacer es eliminar si no queremos ver la parte de información general, y lo que se puede hacer es fijar
al item car y entonces queda de una manera así, de una forma más integrada, ¿vale? Son las dos formas de utilizar el item car y luego le podemos dar un nombre que sería pues sprints. Pues esta sería la forma que tenemos para gestionar las tareas dentro de los equipos y bueno, pues el último nivel sería ya ir a las diferentes tareas o sprints que confluyen a cada iniciativa. Pues bueno, igual con un tablero diferente podemos asignar los responsables, aquí podemos tener también sus prioridades, sus fechas, un tiempo estimado y un tiempo actual. Podríamos utilizar, si queremos, también la columna de time tracking para gestionar los tiempos y bueno, y de esta manera podemos ver cómo confluyen todas las tareas a iniciativas de equipos, a key results o iniciativas principales a nivel de empresa y a objetivos generales a nivel de empresa. Toda esta información también la podremos ver en un dashboard. Este dashboard pues, se puede construir de la manera que queramos, pero bueno, por ejemplo aquí podemos ver cuáles iniciativas pues, podrían estar bloqueadas ahora mismo. Sabéis que clicando directamente en el widget nos va a mostrar esas iniciativas bajo ese filtro. Y bueno, cuáles están completadas también. Por pilares pues también los podríamos ver, cuál es el estado y bueno, y cualquier otro tipo de información que queramos ver también la podemos ver. En este último widget tenemos el estado de los objetivos por estado, digamos, y por timeline. Vemos que algunos ya están completados, otros están en progreso y otros están bloqueados. Pues de esta manera podemos ver una estructura de objetivos, os recuerdo, objetivos generales, key results o iniciativas a nivel de empresa que confluyen a los objetivos, iniciativas a nivel de equipo y, por último, sprints o tareas que confluyen a los equipos. Espero que os haya sido de ayuda en cómo gestionar, cómo estructurar una gestión de objetivos a nivel de empresa. Esta gestión también se puede hacer más simple si solo queremos gestionar objetivos. Podrían ser objetivos directamente iniciativas u objetivos key results e iniciativas, y dentro de las iniciativas se podrían asignar a distintos equipos. Bueno, se puede hacer de la manera que queramos. Espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.